soy Inés, esto es Libros de Hueso y hoy voy a hacer una reseña improvisada, reseña de recuerdo de lo que leí de Lo contrario de la muerte de Roberto Saviano. Vale, ¿por qué digo esto de reseña improvisada? Por dos motivos. Uno, porque no tengo guión, así que voy a tener que charlar sobre este libro sin consultar notas ni nada. Y lo segundo es porque es una reseña de un libro que leí hace muchos años, pero que quería reseñar porque voy a reseñar más libros de Roberto Saviano. Entonces creo que es importante que algunas cosas que he leído antes sirvan como para llegar a la reseña más reciente que haga, ¿vale? Además me he dado cuenta de que, a pesar de que llevo tiempo reseñando libros en internet, hay muchas reseñas que he perdido porque me he cambiado de cuenta de Instagram, porque no lo escribí en un blog, porque hice un vídeo que se perdió. En fin, tengo como muchas reseñas ahí tiradas que no sé dónde están y que voy a tener que volver a hacer. Así que espero que sea una oportunidad para volver a intentar reseñarlas mejor o intentar pensar mejor sobre esas lecturas que he hecho. En fin, esas cosas. Bien, dicho esto, este libro, Lo contrario de la muerte, es un libro de relatos cortos de Roberto Saviano. Que Roberto Saviano, aunque creo que es sobradamente conocido, es un periodista periodista y escritor italiano, conocido por haber sido amenazado por la camorra y por llevar viviendo desde que publicó su libro Gomorra de manera protegida, porque le han amenazado de muerte por publicar el libro y por otras cosas relacionadas con eso. Entonces, sabiendo este hombre quién es, este libro del que os quiero hablar es una antología de relatos, como he dicho, y son relatos de ficción. Creo que son 2 relatos en total, o sea que en realidad antología es un poco como un concepto demasiado... Quizá deberíamos decir libro de 2 relatos, concretamente. Y se centra en hablar sobre personajes de Nápoles, como viene siendo habitual en sus libros. Este libro me pareció muy interesante porque lo leí antes de leer Gomorra. Es decir, yo Gomorra lo leí el año pasado. Bueno, lo había intentado leer varias veces, pero ese no es el tema. La cuestión es que yo el primer libro que leí de Roberto Saviano fue Lo contrario de la muerte. Entonces, claro, como no conocía su obra más famosa porque no la había leído, mis expectativas sobre él no eran ningunas en concreto, simplemente tenía interés y curiosidad por leerlo, los temas que trataba me interesaban, así que eso fue lo que hice. También era un momento en el que yo no conocía los conflictos bélicos en Kosovo, ni conocía la guerra de los Balcanes, ni conocía muchas guerras que conozco hoy en día. Entonces, en ese sentido, es un libro como muy importante para mí, en el sentido de que me dio a conocer otras realidades más allá de lo que quiere contar en el libro. Entonces, el libro se compone de 2 relatos. El primero no me acuerdo de él. Sé que va como de una venganza y es como que intenta reflejar pues esa forma de violencia entre los jóvenes napolitanos relacionados con la mafia y pues esas cosas, pero no me acuerdo muy bien. Entonces no sé si puedo comentar algo importante sobre ese relato, pero es como un tema que luego se repite en sus otros libros, entonces no creo que sea como el centro del tema. Pero el segundo relato, que se llama Lo contrario de la muerte, es un relato que a mí me dejó muy pensativa y como me caló un montón. De hecho, a día de hoy, habiendo leído ese libro hace como 5 años o más, recuerdo escenas del relato, o sea, recuerdo escenas y momentos y sensaciones que tuve leyéndolo.
y también cosas que me hicieron pensar en ese momento. No recuerdo exactamente de qué iba, así que tampoco lo voy a contar porque quizá no sé si contar un relato que no sé cuántas páginas tendría, pero vamos a poner que tiene 20, pues no tiene mucho sentido. Pero la cuestión es que hablaba de temas que me parecen muy interesantes. Punto 1, hablaba sobre cómo mucha gente en Nápoles tenía que alistarse al ejército porque no tenían otros medios de vida o formas de encontrar un sueldo digno más allá de alistarse en el ejército. Y claro, alistarse en el ejército tiene la posibilidad bastante grande de que te puedas morir mientras trabajas, ¿no? Entonces planteaba la idea de estar en el ejército como algo relacionado con el trabajo capitalista, es decir, no tanto relacionado con la cuestión del honor, con la cuestión de una persona que se alista al ejército por motivos morales o por sus convicciones, sino que esa persona se apunta al ejército porque, viendo su situación, decide que la forma menos mala, por así decirlo, y más que asegura más el sueldo es alistarse en el ejército. Entonces a mí eso me genera mucho interés porque no he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, y quizá una o dos, que me den esa perspectiva del ejército como no deja de ser un trabajo. Hay sitios en los que no, que es obligatorio, pero hay sitios en los que es un trabajo, y entonces eso, igual que hace que se profesionalice, también hace que personas que necesitan un trabajo estable se alisten en el ejército porque creen que es la forma más segura de encontrar un trabajo para poder mantener a su familia. Y eso me pareció muy interesante y muy duro, pero esa perspectiva nunca la había tenido, y creo que como que desde ese momento empecé a pensar desde otra perspectiva la idea del ejército, ¿no? La idea de una persona que está trabajando por eso y que sabe que puede morir, pero que, digamos, tiene que poner en la balanza si pesa más el hecho de dar de comer a su familia o morir por su familia y por su patria, ¿no? Ese es el punto como central de la historia, que es un poco lo que viene a reflejar. El otro motivo por el que fue un gran impacto leer este relato, además de por el tema que os he comentado, es porque hay un momento, es como un momento muy pequeño, o sea, creo que es un párrafo en el relato, pero que me impactó una barbaridad y que luego pues me seguiría impactando durante muchos años cuando seguí leyendo cosas sobre la guerra de Bosnia, pero básicamente era que el protagonista había estado luchando en Bosnia, bueno, haciendo, no sé, da igual, había estado en Bosnia como militar. Y entonces él le obliga a un tío de su plantilla que vaya a coger un reloj que está dentro de una casa en Sarajevo. Y claro, es como que está hablando sobre cómo pues entraban en las casas y las saqueaban, ¿no? Entonces como este chico, que es militar también, entra en la casa y el reloj es un reloj de pulsera que está como colgado de un cajón, de un pomo de un cajón. Entonces cuando él lo va a coger, de repente, cuando abre el cajón, o sea, cuando estiras el cajón se abre y hay una mina. O sea, el reloj estaba atado a una mina. Entonces, ¿cómo muere por un reloj que no valía en realidad nada en comparación a la vida de una persona, ¿no? Y es como un momento que me pareció tan visual y tan, no sé, me dejó como muy, muy impactada. No sé por qué. De hecho, después, que fue cuando me empecé a... Luego más tarde, cuando empecé a leer sobre las guerras de secesión yugoslavas, pues como que claro, el reloj queda como minimizado, ¿no? Pero me generó mucho impacto una escena tan pequeña, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero concluir también de lo importante que me pareció este libro tan pequeño con dos historias, que fue el pensar que todos son relatos cortos
tienen un estilo que hace sentir que es real, ¿sabéis? Como tengo la impresión, y eso me está pasando también ahora que estoy leyendo otra novela de Roberto Saviano, incluso cuando leí Gomorra, pues como que lo había relacionado, que fue el hecho de que Roberto Saviano tiene un estilo muy periodístico a la hora de narrar. Y eso, en mi caso, es como muy bueno y a mí me impactó mucho en su momento y me sigue impactando a día de hoy, ¿no? El hecho de que incluso para contar ficción tengas la sensación de que es una cosa que podría pasar en la realidad. Como, o sea, está como muy bien puesta la base, ¿sabéis? Las cosas que cuenta parecen creíbles y eso en este relato que os cuento, el de Lo contrario de la muerte, me pareció que podría haber sido un reportaje perfectamente de un periódico, ¿no? A pesar de que no lo sea. Entonces eso me gustó mucho. Así que eso. Si no conocéis la obra de Roberto Saviano y no habéis leído nada, no sabéis qué hacer, pues yo os recomiendo que empecéis por su ficción y podéis empezar por estos relatos que son súper cortitos y así saber si os gusta lo que hace, si os interesa y también un poco templar un poco su estilo, que creo que también es importante y así os ahorráis pues otras cosas, porque ya entraré otro día cuando haga la reseña de Gomorra, pero tengo la impresión de que si no has leído nada más de él, puedes odiarlo, como me pasó a mí al principio cuando lo intenté leer. Entonces creo que es como una oportunidad de leer algo que no sea meterte en ese libro que aunque sea ficción, tiene como mucha parte de realidad, ¿sabéis? Entonces, de hecho creo que no es ficción. Bueno, da igual. Pero bueno, la cuestión es esa, que quiero decir que es un buen punto para empezar. Así que, eso. Si habéis leído algo de Roberto Saviano, que no sea Gomorra y lo contrario de la muerte, y queréis hablar de ello, recomendarme algo, comentar este libro, podéis dejarlo en los comentarios y encantada de charlar con vosotros. Y nada, espero que estéis muy bien y nos vemos en otro vídeo para hablar de otro libro y otras cosas. Adiós.